Buen día, somos estudiantes de Ingeniería Agroecológica del séptimo semestre. Mi grupo está conformado por Sebastián Monroy, Julián Escamilla, Arley Jiménez, Juan Pablo Jerez, Eni Juliet y quien les habla, Santiago Trujillo. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema de agroecología de producción de las gallinas criollas orientada a la sustentabilidad de la agricultura familiar campesina. Cabe resaltar que esta experiencia desarrollada por un grupo de familias campesinas indígenas del municipio de Natagaima, Tolima. Para ello les vengo a hablar una breve introducción donde distintos estudios en Colombia han revelado la importancia que tienen los sistemas de producción pecuarios para la seguridad alimentaria económica de las familias campesinas. En la producción pecuaria, los sistemas tradicionales familiares de producción avícola pues, son los más presentados como la alternativa económica y alimentaria. Pues para las familias rurales marginadas, que en especie de estar ubicadas generalmente en medios ambientales frailes, donde aportan un 70% de huevos de la carne que se produce en países económicos y alimentarios. Esta familia indígena está conformada por un núcleo familiar comercial que su cadena de valor como bien está enfocada en la producción de huevos y de carne de gallinas criollas. Ellos no se dificultan mucho la tarea de producción, ¿sí? Se basan o se soportan en un modelo agroecológico que se sustenta en las interrelaciones vecinas, en el manejo de los recursos, del suelo, del predio y de estos. No tratan de introducir muchas técnicas, tecnologías o actividades científicas que sean incompatibles con las labores agroecológicas, pues por lo que ellos tratan es acoplarse a los límites de su predio, o sea, jugar con lo que tienen, ¿sí? Entonces hacer un manejo del suelo, un plan de fertilización adecuado, manejo de semillas por si el ambiente, las condiciones ambientales climatológicas no son favorables para la producción de algún tipo de especie comercial que no sea propia de la región. Entonces juegan con variedades tradicionales, lo que les permite mantener un abastecimiento de alimento para consumo animal y para autoconsumo de ellos. Esto lo hacen con el fin de soportar las condiciones o los eventos climatológicos contradictorios que puedan afectar, no sé, la sequía, la pérdida de especies o por lo mismo desequilibrar un poco lo que es la proporción en producción de huevos de aquellas especies que requieren condiciones óptimas para su producción. Ellos esquematizan todo esto con mapas mentales, o sea, idean una forma, planifican, organizan todo su predio, adecuándolo en qué, dejando sectores con producción de plantas forrajeras como las gramíneas que lo utilizan para aquellas temporadas donde la producción no es suficiente. Entonces implementan sistemas de producción, o sea, tipo infraestructura para el ensilado, para la deshidratación de aquellas especies como lo son la yuca, el plátano, plantas forrajeras, el maíz y entre otras. También de alguna forma ellos son sus mismos trabajadores, ¿sí? Son su misma mano de obra, o sea, no utilizan una capital humana externa. Entonces lo que hacen es acoplar lo que es su sistema productivo a sus fuentes de mano de obra. Entonces no están haciendo que haya un exceso en la capacidad humana, están simplemente ajustando sus tareas a, digamos que, la disposición, la disponibilidad de capital humano. También la complejidad de su sistema lo basan en sus recursos, por lo mismo no van a tener que implementar tareas rigurosas o simplemente perder tiempo en aquellas actividades que científicamente o comprobado por investigadores o entes muy reconocidos a nivel local que no hayan tenido resultados óptimos con esto. Por lo mismo implementan simplemente recursos autóctonos con conocimientos ya con resultados previamente evaluados y que en serio demuestran y dan una rentabilidad, digamos que mayor o superior a aquellos que han intentado innovar con técnicas un poco convencionales. Esta familia indígena ha intentado previamente a lo que es el manejo agroecológico muchas actividades convencionales, introducir, hacer un tipo de transición para acoplarse a los modelos que son un poco más remunerados en ganancia o que pueden entrar más fácil al mercado. Sin embargo, por las condiciones climatológicas, por el poco patrimonio familiar que tienen en cuanto a predios, dominios y todo esto, pues no les ha facilitado la estructuración de nuevas formas, de nuevos sistemas y sistemas un poco más amplios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Para de alguna manera sustentar a su familia, han utilizado el 80% de su predio para darlo como arriendo a aquellas familias que puedan
o bueno, pues, estén dispuestas a pagar por este Para terreno. el perfil edafológico de estos suelos, estamos encontrando que son suelos que son muy apetecibles o que están a la mira de aquellas personas que quieren implementar sistemas productivos y encuentran que aquí hay especies forrajeras, suelos que les permiten a las especies rotarse en sí, tener unas condiciones, digamos que físicas, moderales, ergonómicas para lo que son la anatomía de estas especies y digamos que producirse bajo condiciones estables, óptimas y que no corran ningún riesgo de algún peligro cuando hay suelos que están estrellados o están accidentados. Entonces estamos hablando de que en los predios, el 80% de los predios que estas personas ofrecen como arriendo pueden integrarse como sistemas de soporte para estos sistemas de producción pecuaria. Entonces, esta es una forma de la que ellos están abasteciendo. La otra forma es simplemente utilizando el 20% de su predio como suelos para la producción de alimento para la cría de gallinas criollas, ¿sí? Estamos hablando de los distintos tipos de formación y desarrollo de estas. De levante, de postura y bueno, ya cuando están adultos, ¿no? En el documento se establece un problema, que la mayoría de los campesinos aquí en la región están empleando raciones alimenticias que de alguna manera no están alcanzando esas dosis favorables o necesarias para que los sistemas de producción de gallinas criollas alcancen los límites de producción estables en proporción para que se alcance un beneficio a largo plazo, ¿sí? Se está encontrando que, vale, se ofrece cierta ración de alimento, pero cuando la ración alimenticia es que le ofrecen los productores de esta familia indígena a las gallinas, a las pies de cría, estamos hablando de plantas gramíneas. En este caso, el maíz es su fuente de alimento principal. Sin embargo, en estudios y ensayos se dice que la mayoría de productores entran en un déficit alimentario, o sea, por lo que es la falta de abastecimiento y el agotamiento de este material y por sus fuentes enérgicas y proteicas, digamos que ese es un alimento muy usado en las raciones alimenticias, en las dietas de animales o pies de crías de levante y todo esto. Entonces, el problema aquí no es tanto que si el alimento es funcional o no funcional, el problema es que es un alimento que solo está dedicado para el consumo humano. ¿Qué ocurre acá? Que en otros casos, ya estamos hablando de comunidades vecinas ajenas a este sistema indígena, pues ellas tienen, en cuanto a los ensayos, tienen un déficit alimentario, no están alcanzando el 80% de carbohidratos y el 20% de proteína, están por debajo de estas cifras. Sin embargo, en este núcleo familiar, en sus sistemas productivos, están haciendo un tipo de infraestructura de libre recorrido para lo que son estos sistemas de cría. Entonces lo que hacen es implementar un tipo de funcionamiento donde ellas puedan salir libremente bajo rotaciones, pastorear, picotear y alimentarse de los diferentes cultivos sistemáticos o transitorios que se encuentren en el lugar. ¿Qué va a ocurrir acá? Que por la falta de alimento suministrado por el aporte de maíz, ¿sí?, se está reemplazando esa parte faltante con los restos o desechos que ellos encuentran al pastorear. Estamos hablando de que pueden alimentarse de cultivos como los frutales, que ofrecen vitaminas y carbohidratos, o de las leguminosas, que ofrecen un gran contenido de proteínas, que pueden estar reemplazando o completando esa porción faltante de la dieta escasa suministrada, digamos que por esta familia. En cuanto a la identificación de las gallinas, debemos tener en cuenta que estas están con un doble propósito, están por producción de huevo y están por producción de carne. Debemos también tener en cuenta que al estar en una región bastante árida, estas se han podido adaptar muy bien a las condiciones climáticas del lugar. Para hacer la identificación de las gallinas se basaron en ciertas características físicas, como son los plumaje, lo que son los tamaños de estas y claramente también por su producción en cuanto a huevos. Voy a nombrar algunas de ellas que son como las más representativas de la zona. Están las gallinas negras, que estas claramente son de un plumaje bastante oscuro, tirando a negro. Estas son muy buenas productoras de huevo y son bastante apetecibles por la comunidad en general. También están las gallinas coloradas, que estas son de tez un poco rojiza y de picos un poco amarillados. Están las gallinas blancas, que estas son bastante comunes, puesto que son las que usan en los galpones. Están las gallinas cenizas o ceniceras, estas son de plumaje gris. Están las zarabiadas, están las copetonas, estas tienen claramente un copete bastante notorio en la zona de la cabeza. Estas varían en cuanto a su color en plumaje. Están las cariocas,
Y también se puede colocar, al tener determinada la identificación de las gallinas, se puede notar ciertas preferencias en cuanto a los consumidores y en cuanto a los productores por ciertas razas en específico, puesto que algunas tienen mayor producción de carne o mayor producción de huevo. Esto dependiendo del fin que los productores y en cuanto a los consumidores se le quiera. Bueno, por otro lado, el consumo de alimentos en las gallinas diario varía según su fase de reproducción. Entonces, las hembras adultas consumían un alimento fresco entre 300 a 400 gramos y uno deshidratado entre 150 a 200 gramos. Mientras que los pollos en fase de madurez reproductiva, que esto sería entre los 5 y 7 meses, de alimento fresco consumían entre 200 y 300 gramos, mientras que deshidratado de 100 a 150 gramos. El pollo en fase de levante, que es de 3 a 5 meses de edad, sería entre 150 a 200 gramos el alimento fresco, mientras que de 80 a 120 el deshidratado. Mientras que los pollos volantones varían entre 2 a 3 meses de edad, consumen un alimento fresco entre 50 a 150 gramos y uno deshidratado entre 50 a 80 gramos. El pollo en fase de cría, que es entre los 0 a 2 meses de edad, no se le suministra nada de alimento fresco y de alimento deshidratado va entre 10 a 50 gramos. Por otro lado, dentro de las fuentes alternativas que se encuentran de alimentos en la finca, entre los grupos de nutrientes pues encontramos las proteínas, que varían entre los insectos, los gusanos y las lombrices, que pues las gallinas podían encontrar. También estaban los granos de frijoles y el follaje y leguminosas. Dentro de los carbohidratos estaban los granos de maíz, el plátano cachaco y la yuca, que esto era ocasionalmente su disponibilidad. Dentro de las vitaminas estaban algunos frutos como eran los mangos, el anón y el limón. Dentro de los minerales también se encontraba lo que eran las tierras, las arenas y las cenizas, lo cual era abundante y era permanente. Y dentro del agua era a través de un pozo o el agua lluvia, y esto era permanente. Instalaciones para la fase de cría de levante se componen por la incubadora. La fase de incubadora, la finca puede almacenar hasta 15 gallinas que estén en postura para su incubación de los huevos. Luego pasan a la fase para los primeros días de la vida del polluelo. Esos primeros días se lleva con la gallina y dura de 3 a 5 días de vida del polluelo. Luego pasa al corral de cría, que también va con su gallina o con su mamá durante las primeras 3 a 4 semanas. Luego, cuando pasa al corral de volantones, ya los polluelos van solos y esos tienen de 4 a 6 semanas. Luego entra en el corral de levante. El corral de levante se separa en dos. En el corral de levante para machos, que se busca el engorde y la venta de su carne, y el corral de levante para la hembra, que se juntan a un lote de gallinas para la postura y la venta de su carne. La finca tiene un proceso de potreros en los cuales cuentan con 3 potreros, que tiene árboles de samán, iguá, guacimo y una asociación de cultivos de frijol, sorgo y maíz. Esos 3 potreros están integrados con los mismos tipos de cultivos y con los mismos árboles, en los cuales cuentan con un dormitorio, una caseta grande y un espacio para las ponedoras. Estos potreros son rotacionales, en los cuales se rota cada potrero de 4 a 6 semanas para que los cultivos de alimentos, que son el frijol, el sorgo y el maíz, puedan recuperarse para la siguiente rotación de las gallinas. La disciplina agroecológica se reconoce y valora el patrimonio natural, así como también las tradiciones locales y culturales, sobre las cuales se desarrollan los sistemas de producción de campesinos, que incorpora innovaciones tecnológicas sustentables que los potencia. También disminuir el uso de mecanización, herbicidas y fertilizantes en los campos para asegurar en sí y cuidar los recursos agroecológicos y la biodiversidad. También la producción de gallina es un trabajo diario campesino, es el alimento diario y pues obviamente el peso económico de ellos, donde se trata de aprovechar en general de la misma, buscando alternativas de mejoramiento y razas y alimentación, haciéndolas eficientes y asegurando las especies, no solo las gallinas, sino también el maíz nativo.